Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el Morelloso, el director Les Jaim. Gracias le doy al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por darme la oportunidad de estar con ustedes aquí en PAB 550, hoy 30 de enero del año 2022, que equivale al día 28 del mes de Shevat, el mes número 11, de acuerdo al calendario de Gilel segundo. Esto significa que ya prácticamente el año, eh, de acuerdo a la idea bíblica, está por terminarse. En la escritura, el año comenzaba con la primavera. El principio de los meses era la cabeza de los años. Y obviamente hay una relación bien grande entre el calendario bíblico y la función de la tierra con el templo, que hemos estado discutiendo desde el día de ayer en nuestro centro de estudio, que bueno, por razón del tiempo y lo que tenemos en agenda no vamos a discutir hoy, pero mencionamos brevemente para que usted tenga un poco más de conocimiento de esas cosas que se encuentran en la Sagrada Escritura que nosotros pasamos por alto por, obviamente, el desconocimiento de estas. En el día de ayer, como ustedes saben, toda la semana estudiamos una porción nueva de la Escritura, año tras año, aprendiendo a través de los escritos de Moisés a ver al Mesías, a ver cómo el Mesías se manifiesta a través de la escritura del principio. Y cuando hablamos de manifestarse, no estamos hablando de cómo la escritura apunta a la promesa del Mesías. La sección que estudiamos ayer se titula Mishpatim. Mishpatim se encuentra en Éxodo 21, versículo 1 y termina en el 24, 18. También leímos la sección de los profetas, Jeremías 34, 8 al 22. Y en los escritos nazarenos incluimos la lectura de Mateo 5, 38 al 42. Mishpatim, que comienza en el 21 de Éxodo y termina en el 24, 18, es prácticamente conocido como el rollo del pacto. Con esto decimos que en esta sección de lectura que se encuentra en Éxodo capítulo 21 y termina en el capítulo 24, es lo que se conoce como el rollo del pacto. Para poder entender esto es necesario ir a la porción de la semana pasada que no discutimos aquí en el programa ayer porque estábamos, el programa mejor dicho hoy, o la semana pasada mejor dicho, porque estábamos hablando de Mateo capítulo 9. Y es que la sección anterior, que se llamaba Jetro, o se llama Jetro, en hebreo Yitro, se encuentra en Éxodo 18, 1 y termina en el 20, 26, otras versiones 23. En el capítulo 19, el pueblo de Israel, una vez que llega al Sinaí, recibe la oferta del pacto. Esta oferta del pacto convertiría a los descendientes de Jacob en hijos de Dios. Recibirían la adopción de parte del Creador y a la misma vez recibirían la encomienda ministerial de ser un pueblo apartado y separado para el servicio de Dios. Y el Eterno le dice a Moisés que le diga a los líderes del pueblo que si ellos escuchan su voz y guardan su pacto, ellos serían el pueblo más predilecto de toda la tierra, recordando que toda la tierra es de él, y ellos se convertirían en un reino de sacerdotes, un reino de ministros y una nación santa. Cuando el Eterno dice las 10 palabras que conocemos como los 10 mandamientos, estas 10 palabras escritas en piedras por el dedo de Dios, de acuerdo a la narración, se convierten en el fundamento de esta idea de ser un pueblo ministerial. Si usted observa los preceptos que aparecen en esas 10 palabras, o los mandamientos que aparecen en esas 10 palabras, usted va a mirar que el Todopoderoso le da la responsabilidad a Israel de ser un servidor exclusivo de Dios. Y obviamente esto hay que estudiarlo a la luz del tiempo y el periodo donde estos documentos se están construyendo. Tenemos que tener en cuenta de que en el momento que esto está sucediendo en el Sinaí, los pueblos que rodeaban a Israel tenían multiplicidad de dioses, incluyendo los egipcios, de donde ellos salieron. Y incluso en esta porción Jedro, por eso la importancia de estas lecturas, la porción comienza hablando de un hombre llamado Jetro, que era sacerdote de Madián, donde Jetro reconoce que el Dios que habría de convertirse en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que conocemos algunos como Yahvé, otros Yahweh, otros Jehová,
es el Dios más grande de todos los dioses. Y esto es importante porque Jedro era sacerdote y nos debemos preguntar qué función hacía como sacerdote. Y esto claramente entendemos que él era un ministro de diversas divinidades. Y él reconoce, de entre todos los dioses que podría él conocer dentro de su rol como sacerdote, de que el más alto, el más grande de todos es Yud-Hei, Vav-Hei o Jehová. Y en esta misma porción encontramos como el Eterno le pide exclusividad a Israel de servicio. Le ofrece al primogénito de Israel, los primogénitos de Israel, el oficio ministerial. Todavía no había sido elegido los levitas como parte del grupo ministerial, ni tampoco la Kejuná, el ordenamiento de sumo sacerdocio se le había dado a Aarón y a sus hijos. Los primogénitos eran los que se iban a convertir en estos ministros que iban a servir exclusivamente a este Dios que nosotros conocemos como el Dios de la creación. Y inmediatamente que ellos aceptan este pacto, le trae sobre sí una responsabilidad muy grande, porque estas tablas de piedras iban a definir el estándar ministerial que estos debían tener ante el mundo para así exaltar el nombre de Dios ante las naciones. Pero en esta porción, Mishpatim, vemos que Moisés va a recibir de parte de Dios una serie de leyes que claramente, si las analizamos desde el punto de vista del mundo que nosotros vivimos hoy, pues parecerían ante nuestros ojos unas leyes que no tienen valor o sentido alguno, ¿verdad? Y esta es la importancia de entender que la escritura está escrita en un tiempo diferente al nuestro, en un mundo diferente al nuestro, en una cultura diferente a la nuestra, en una realidad diferente a la nuestra, pero eso no quita que su mensaje trascienda los tiempos. El Eterno le dice a Israel que Israel tenía que convertirse en una nación santa. Pero ¿qué significa ser santo? Hoy en día le hemos dado a la palabra santo una connotación religiosa donde una persona santa es una persona que va a la iglesia todos los domingos, va a la sinagoga todos los shabbats, es una persona que no le hace nada a nadie. O sea, cada grupo en su mundo religioso define lo que es la santidad. Sin embargo, cuando analizamos la escritura, nos damos cuenta de que la santidad que Dios está demandando a Israel como pueblo santo está siendo de cierta forma contrastada con la conducta de los pueblos que rodeaban a Israel. Un ejemplo de esto, en esta porción Mishpatim, vas a encontrar que Dios le dice a Israel, no oprimirás al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. O sea, dentro de las leyes de la nación que van a regular al pueblo dentro de la tierra que ellos van a entrar y poseerla, hay una ley divina que les dice a ellos, les prohíbe a ellos que el maltrato al extranjero. Y el Eterno le dice, no maltratarás al extranjero, no oprimirás al extranjero, porque tú fuiste extranjeros en la tierra de Egipto. Y esto es importante, esas palabras son importantes porque nos enseña la definición de la santidad o la idea detrás de la santidad. Amigos, ser santo no es otra cosa que ser diferente. La conducta que el pueblo habría de tener en comparación a los pueblos que los rodeaban, lo iban a hacer a ellos diferente a la luz de esos pueblos. Moisés conocía muy bien esto. Por eso es que cuando usted lee el libro de Deuteronomio, usted va a encontrar que Moisés dice las siguientes palabras, y las estoy buscando aquí para mostrárselas. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Moisés dice lo siguiente: mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó el Eterno mi Dios, para que hagas así en medio de la tierra donde vas a entrar para poseerla. Observarlos y practicarlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Y eso es bien eh, eh, importante porque nos enseña esta lectura la razón de ser de estas leyes divinas que el pueblo de Israel recibe en el Sinaí. Incluso vas a ver en ese mismo capítulo 4, versículo 8, donde Moisés dice, ¿y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Usted lee eso y si usted no toma en cuenta
el mundo cultural donde la Biblia se construye, usted no entendería lo que se está narrando. Por ejemplo, claramente en el mundo moderno que vivimos hoy y la forma de pensar del ser humano hoy, el concepto de una esclavitud o una servidumbre hacia otro ser humano es algo aberrante. Consideramos que es algo que no debe existir. Es algo que mancilla la imagen del humano, cuando la Escritura nos dice que el humano fue creado a imagen de Dios. Pero tenemos que entender que cuando leemos la Escritura, las leyes que el pueblo de Israel recibe en el Sinaí están construidas en un mundo que ellos conocen. Y ya para ese entonces la esclavitud existía. Incluso el propio pueblo vivió la experiencia de la esclavitud. Fueron siervos del faraón. El faraón nunca los dejó salir. Dios tuvo que ejercer su mano poderosa y traer gran destrucción sobre Egipto para que el faraón desistiera eh, de su obstinación de hacerse dueño absoluto de los israelitas. O sea, la esclavitud que vivieron los israelitas en Egipto nos sirve de ejemplo para mostrar cómo un ser humano tirano puede apropiarse de otro ser humano y puede él decidir cuándo él va a ser libre. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando leemos esta porción llamada Mishpatim, que comienza en el capítulo 21, vamos a encontrar unas leyes que usted diría, esta ley no tiene ningún valor para mí hoy, claramente, en nuestra forma de pensar, y es cierto. Pero la idea detrás de ella es revolucionaria o es una idea claramente que viene del cielo. Y es porque tenemos que entender el concepto de la esclavitud en el tiempo donde la Biblia se construye. En esta porción, Mishpatim, Dios le dice, si compras o adquieres un siervo hebreo, que en otras versiones se llama esclavo, porque la palabra ebed en hebrea se puede traducir como siervo o esclavo. Y el mismo sentido, la persona está sujeta a servidumbre, le va a servir a otra persona. Y usted va a encontrar esta palabra comprar, que en otras versiones dice adquirir, dando a entender de que esa persona ha sido, se convirtió en propiedad de esa persona por razón de algo. Los comentaristas que han estudiado el antiguo Medio Oriente dicen que este texto del versículo del capítulo 21 habla de una persona que ha incurrido una deuda tan y tan grande o ha perdido propiedad que se ve la obligación de eh, eh, envolverse en la servidumbre de otra persona para cumplir con su obligación. Y esto hace total sentido porque si usted mira el libro de Génesis y mira el tiempo de la hambruna en el tiempo del faraón de ese entonces, vas a ver que todo el pueblo egipcio perdió sus propiedades porque estaban vendiendo sus propiedades para poder adquirir alimento en un tiempo de gran hambruna. Y el texto nos dice que lo único que le quedaban era la vida de ellos mismos. Y estos se ofrecieron en servidumbre perpetua al faraón a cambio de comida. O sea que ese es siempre el precedente para la idea que los israelitas van a conocer, porque recuerden que las leyes van a definir una conducta diferente en comparación a otros pueblos. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando leemos la escritura. Y el texto nos dice, cuando quieras un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. Y este texto es bien interesante porque si tú comparas en la esclavitud de ese entonces, o utilizamos el ejemplo del el faraón no le dio un periodo de servidumbre a Israel. Él les dijo a ellos, ustedes son míos y ustedes van a servir hasta que yo diga. Esta ley es revolucionaria para el pueblo de Israel porque le está diciendo a Israel, tú no vas a hacer lo que hizo el faraón. Si alguna persona tiene que ofrecerse en servidumbre a ti por una deuda que tiene contigo o porque ha perdido propiedad y depende de alguna forma de su existencia, esa persona te va a servir, pero por un tiempo determinado. Eso, miren qué interesante, si entendemos que el concepto de la santidad, el concepto ser santo, enmarca una separación de lo común, significa que la conducta de esa persona que define su santidad está basada en algo que lo diferencia de los demás. Entonces podemos entender esta ley a la luz del pueblo, los mundos o los pueblos, las naciones que rodeaban a Israel. Y miren interesante el texto. El texto dice, si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si su señor le dio mujer, o sea, su amo le da esposa, muy interesante.
Y ella le dio a luz hijos o hijas y la mujer y sus hijos serán de su señor, pero él saldrá solo. Yo te diría, wow, pero eso es una idea aberrante. Amigos, estamos leyendo un texto antiguo construido en un mundo bien diferente al nuestro. Pero si extraemos la luz que hay en él, hay mucha sabiduría divina en ello. Y mire qué interesante este texto. Dice, el versículo 5 dice, mas si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Ese versículo me llama muchísimo la atención, ¿sabes por qué? Porque lo primero que está diciendo el texto es que ese siervo, que es un esclavo de su amo, que pudo haber sido esclavizado porque perdió sus propiedades y no le quedaba más remedio que buscar un amo que lo adquiriera para tener sustento, o eh, alcanzó una deuda tan grande que con esa persona que se ofreció a sí mismo para pagarla en servicio a él. O sea, las razones, pues obviamente hay que analizarlas. Lo que nos debe llamar la atención es que en el versículo 5, esta persona que está siendo esclavizada está diciendo, yo amo a mi Señor. O sea, esta persona debió haber recibido un trato de parte de su amo que lo llevó a él a decir, yo amo a mi Señor. Ama a su esposa, ama a sus hijos y decide quedarse para siempre en la casa de su amo. O sea, esta ley a la luz del mundo que rodeaba al antiguo Israel es revolucionaria, amigos. ¿Sabe por qué? Porque le está dando al siervo, al esclavo, la libertad de escoger si se queda o se va de la casa de su amo. Eso no existía para otros pueblos en el mundo antiguo. Por eso es que es necesario, cuando leemos la Escritura, tomar en cuenta quiénes eran los pueblos que rodeaban a Israel, cuáles eran sus conductas, cómo eran sus leyes, para así poder a la misma vez contrastar eso con la Escritura y poder entender por qué estas leyes. Claramente en el tiempo que vivimos hoy en día, esta ley está abrogada, esta ley con respecto al esclavo no existe, pero su idea es muy, muy importante para sociedades que existen hoy en día que desean entender el camino de Dios. El ser humano no es posesión perpetua de ningún otro ser humano. No importa las situaciones del pasado que llevaron a ese ser humano caer en el estado que se encuentra en el servicio de otro para pagar una deuda o para recibir alimentación por causa de perder todo lo que tenía. O sea, no importa el estado que se encuentra el ser humano que lo lleva a él a convertirse en un siervo de otro. El ser humano es un ser humano creado a imagen de Dios y tiene el derecho de la redención. Tiene el derecho de comenzar de nuevo. Tiene la oportunidad de cumplir, porque tiene que cumplir con su responsabilidad y a la misma vez comenzar mientras está vivo de nuevo. Y todo ser humano que de cierta forma se ha convertido en el amo de otro, y te podemos usar un ejemplo moderno de hoy. Las personas que trabajan en empresas o negocios bajo el mando de otro, el patrono no es el dueño de esas vidas. El patrono no puede tratar esas vidas como si fueran esclavos perpetuos. El patrono tiene que darle la oportunidad a esas personas de crecer, valorizar su estado como ser humano y darles la oportunidad de seguir prosperando en su vida. Con esto decimos que cuando tú analizas estas leyes a la luz del tiempo donde se recibe, la luz que hay contenida en ellas es muy grande cuando lo comparas con otros pueblos. Imagínense, ¿cómo debió haber tratado ese amo a su siervo para que su siervo dijera, yo me quiero quedar con mi amo para siempre? Esto es bien revolucionario, vuelvo y repito, a la luz del tiempo donde estos textos se están construyendo. Y en esta lectura vas a encontrar a través de toda esa porción las leyes que definen a la nación. Dios le va a decir a Israel, usted se va a convertir en una nación santa, un pueblo diferente a los demás pueblos. Por tanto, estas son las leyes que deben observar para que sean diferentes. Esto es sumamente importante porque cuando encontramos a los profetas y nos encontramos leyendo a Isaías, a Jeremías, a Oseas, por ejemplo, que son del tiempo del primer templo,
usted va a encontrar la gran crítica que hace el Todopoderoso a través de sus profetas con respecto a las conductas del pueblo en comparación a otros pueblos. O sea, se practicaba la injusticia, el soborno, la inmoralidad, todas esas cosas que la Escritura define al pueblo escogido como santo, se practicaba. Entonces el pueblo no era santo, el pueblo no era diferente a los demás pueblos, era un pueblo más de los demás pueblos. Y esa no era la intención de su llamado. Para el cristianismo presente, esto es una idea muy importante, porque esto nos enseña a todos nosotros que seguimos al Mesías, se llaman cristianos, se llaman mesiánicos, esto nos enseña que nosotros tenemos el deber de no seguir las conductas de los demás pueblos. Tenemos el deber de ser diferentes. Por eso es que el maestro de Nazaret, y por eso le menciono esto, porque pertenece a la porción, el maestro de Nazaret en el libro de Mateo dice, oísteis que habéis dicho ojo por ojo, diente por diente. Y usted lee ese texto se encuentra en Mishpatim. Ahora usted diría, wow, pero aquí se está aplicando la ley del talión que existía en el Medio Oriente. No es nada diferente. Si usted lee superficialmente el texto, usted va a decir, no, no hay nada diferente. Incluso lo va a encontrar en la lectura del 21, capítulo 21, versículo 22, donde dice, si unos hombres riñen y hieren una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les ha impuesto por los jueces. Pero si se produce una desgracia, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Y esto prácticamente, cuando usted lee superficialmente, le llama atención y dice, pues esto es la ley del talión. Eso se extiende en el Medio Oriente, no es nada diferente. No es nada diferente si usted lo lee superficialmente y no va más allá de la lectura simple del texto. Esta ley va a definir la conducta del pueblo como nación y cuál es el trato que va a dar el individuo ante cada situación. Y estas leyes van a ser definitorias con respecto a la diferencia del pueblo ante otros pueblos. Y para poder entender más claro ese texto, el mejor ejemplo es el Código Hammurabi. En el Código Hammurabi se habla de ojo por ojo, diente por diente. Lo interesante del Código Hammurabi es que el Código Hammurabi determina a quienes sí le aplican esas leyes y a quienes no. O sea, si el daño fue causado por una persona que pertenece a una clase social más alta, porque existieron desde siempre, yo amigo, esto no es algo moderno, esa persona sí podía aplicar la ley del ojo por ojo, diente por diente a otra persona de menor clase social. Pero si el que sufrió el daño es una persona de menor clase social, esa persona no podía hacerlo de esa forma. O sea, se estaba manifestando una acepción de personas. Y esto es importante porque Dios le dice a Israel que él no hace acepción de personas. Por lo tanto, la ley aplica por igual a todo el mundo. Por eso es la importancia de estudiar el mundo que rodeaba a Israel para entender el porqué de estas leyes. Pero el maestro Nazaret, que aparece en escena muchos años después de estos textos, le está diciendo al pueblo de Israel en ese entonces, oíste que a los antiguos se le dijo esto. Y esa frase es muy importante, los antiguos. Mas yo les digo a ustedes, esa parte, esa lectura es muy importante, porque a ese pensamiento es que, a esa forma de pensamiento, lo dicho a los antiguos y lo que yo les digo, es que se construye el texto que vamos a citar. Y usted podría pensar que el Mesías está dejando sin efecto en lo más mínimo la ley. Al contrario, lo que pasa es que tenemos que entender dónde se construyen las leyes y qué función hacen. Si no entendemos eso, pues, no tiene ningún sentido. Y obviamente en un mundo cultural donde la ley del talión gobernaba las naciones que rodeaban, pues es lógico entender que también Israel lo tuviera. La única diferencia es que Israel no podía
practicarlo de la forma que lo practicaba, por ejemplo, los que seguían el código Hammurabi. Pero el Mesías, que los profetas dicen que vendría a traer la ley divina, una reforma a la propia ley de Moisés, que no sería una abrogación, sino ponerla un poco más difícil, ¿o yo? Porque, por ejemplo, Moisés dio permiso para el divorcio y el maestro dijo que no. Así que si usted pensaba que el Mesías hizo la ley más fácil, lea un poquito mejor el libro. ¿Y qué satisfacción le puede causar al humano el poder el recibir un daño y poder, la ley dándole permiso, una ley del Estado dándole permiso, poder retribuirle a esa persona que le hizo daño el mismo mal? Ciertamente le traería una satisfacción al ser humano que sería temporera, no le traería paz, no lo llenaría. Pero recordemos que las leyes son un remedio para un problema existente. Nosotros vivimos en una sociedad donde existen las leyes y las leyes son consecuencia directa de las infracciones que ocurren. Son persuasivos de que hoy en día la gente pues, se sigue comiendo la luz y no le importa la cantidad de la multa, pues más adelante tendrán su consecuencia. Dios no quiera que sufra un accidente y muera una persona inocente, pero puede suceder. Ahora, el maestro, citando ese pensamiento antiguo, trae una idea más revolucionaria aún en su tiempo. Pues el maestro Nazaret dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Sí, la ley permite eso. Pero el maestro Nazaret le dice a esa generación, yo les digo, no resistan al malvado. Más bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y entienden el principio de ojo por ojo. Esta persona me hizo un daño grave. Y la ley de aquel entonces me permitía a mí retribuirle con la misma medida. No importa la clase social que fuera, y ese es el elemento importante para compararlo entre otros pueblos. Usted diría, wow, es una crueldad de parte de Dios. No, amigo. Usted lo piensa así porque está mirando el texto en unos ojos diferentes al tiempo donde se construye. Pero seguro que si usted viviera en ese tiempo, lo entendería con más claridad. Ahora, en este texto de Mateo, el maestro Nazaret le dice a sus discípulos, ellos no deben obrar así. Si alguien te hace daño, déjalo. Eso sí que es revolucionario. ¿Contradice eso la ley? De ninguna forma. Recuerde que Pablo de Tarso dice que la ley fue dada por causa de transgresiones. O sea, que aún las leyes que estamos leyendo en este texto de Éxodo existen por razón de eventos que ocurrían en ese periodo del tiempo. Y ellas fueron dadas para remediar esa situación. Ahora le digo una pregunta. ¿Será así para siempre? Habrá un día, dice la Escritura, que no existirá más el mal en la tierra y el ser humano nunca más volverá a hacerle daño a otro. Ese día lo esperamos. Y por eso es que el Mesías es la puerta a ese tiempo. Por eso es que él dice esas palabras. Si alguien te quiere hacer daño, no te preocupes. Va a haber un día que ese mal no existirá. Cuando una persona le hace daño a otro, lo hace porque hay algo dentro de sí que lo está impulsando a eso. Ese algo no existirá más. Esperamos que sea pronto en nuestros días. No tengo tiempo para más. Son las 8 de la mañana, ya tengo que terminar el programa, así que le agradezco a la familia de PAE por el espacio y le pido al Todopoderoso que les conceda una excelente semana. Nos vemos la semana próxima con el favor del cielo. Shalom.